se hace? Hoy, en ¿Cómo se hace? Motos de agua, vino, mobiliario de oficina de aglomerado y patines para hielo. Hoy, en ¿Cómo se hace? Son al agua lo que las motos de nieve a la nieve, o lo que las motocicletas a la carretera. La traducción literal del término usado en inglés para estas máquinas de los amantes de la adrenalina es embarcación personal, pero aquí las conocemos como motos de agua. El carenado que cubre la embarcación es de fibra de vidrio y se moldea en otra fábrica. Cuando llega aquí ya está listo. Los operarios usan una plantilla para colocar las pegatinas decorativas en la parte superior del carenado. A continuación se instalan suelas de goma para los pies. Un robot agujerea la parte inferior del carenado, llamado casco. Primero para el sistema de drenaje. Después para el sistema de escape. A continuación, los operarios instalan las sujeciones necesarias para los componentes internos. Después colocan la alfombrilla de goma que va debajo del motor. Continúan con los soportes sobre los que se montará el motor. Finalmente, el propio motor. Este motor de 130 caballos llega a la fábrica totalmente montado, así que solo hay que colocarlo en su sitio. A continuación instalan la turbina de chorro, que es la que dará la propulsión a la moto. Después la batería. Y el sistema de transmisión, que es lo que une el motor y la turbina. El depósito de gasolina de 54 litros será lo siguiente. Conectan el sistema de transmisión. Después instalan la caja de la turbina, la pieza que protege la turbina de chorro. Mientras tanto, un robot trabaja en la cubierta. Aplica la cola necesaria en lugares clave. Los operarios colocan varias fijaciones que sujetarán los componentes internos. A continuación, el robot encola los bordes del casco y de la cubierta. Calientan el casco para activar la cola. Mediante presión, unen la cubierta y el casco. La cola tarda 15 minutos en secar. Con una máquina de ultrasonidos inspeccionan el sellado para comprobar que es estanco. Después instalan el manillar y la columna de dirección. Ha llegado el momento de probar el motor. El último paso es instalar un parachoques de plástico. Con un rodillo lo ajustan bien en su lugar.
tomes un vaso de vino, piensa en el lugar que ocupa en la historia. La fabricación de vino podría remontarse al 6000 a.C. Hoy lo bebemos en botella, no en pieles de animales, pero los principios de la elaboración del vino no han cambiado. Las uvas se dan mejor en climas templados, pero si las vides están bien protegidas, pueden sobrevivir a un invierno riguroso. Cuanto más dulces sean las uvas, más dulce será el vino, de modo que los viticultores intentan retrasar lo más posible la vendimia. Las uvas se recolectan a mano. Los racimos se cortan con podadoras para no desgarrar la planta. Para el vino tinto, los bodegueros usan la uva tinta entera, el mosto, la piel, la pulpa e incluso las semillas. Para el vino blanco, utilizan solo el zumo de las uvas blancas. Aunque el proceso de elaboración es sin duda importante, la calidad de la uva es lo que al final determinará la calidad del vino. A las uvas les afecta el clima, las condiciones del suelo y cómo se podan las vides a lo largo del año. Las uvas se colocan en la estrujadora y después se prensan para extraer el mosto. En la bodega, el resultante del proceso de estrujado y prensado se guarda en unas enormes barricas de acero inoxidable. El bodeguero añade levadura para que el azúcar del mosto se convierta en alcohol, un proceso llamado fermentación. Los bodegueros experimentan constantemente con la fermentación para mejorar la calidad de su vino. Toman muestras del mosto y lo mezclan con diferentes tipos de levadura. La levadura se encuentra en la naturaleza, en las bayas, por ejemplo. Hidratan la levadura con un poco de mosto. Después vierten la mezcla en la muestra, lo dejan fermentar y comprueban el resultado. Las grandes barricas de fermentación están refrigeradas y el control de la temperatura es esencial. El vino blanco debe fermentar a 17 grados centígrados. El tinto a una temperatura de entre 30 y 35 grados. El tiempo de fermentación depende del tipo de vino. El vino blanco debe fermentar 3 semanas, el tinto solo 10 días. El vino rosado es una especie de híbrido, elaborado con uvas tintas, pero con el proceso de fermentación del vino blanco. El resultante es de color rosa. La elaboración del vino tinto exige un paso más. Durante la fermentación, drenan el tanque para airear el vino. El oxígeno ayuda a la levadura a trabajar más rápido durante los 10 días de fermentación. Después bombean el vino y lo vuelven a meter en la barrica para que se mezcle bien. Durante la fermentación no solo controlan la temperatura, sino también el nivel de azúcar. Cuando el mosto se convierte en vino, el nivel de azúcar baja y el del alcohol sube. Salvo en los vinos muy dulces, la fermentación está lista cuando ya no queda azúcar y el contenido de alcohol es de entre un 11 y un 13% en el tinto y de entre un 11 y un 11,5% en el blanco y el rosado. El vino se almacena durante unos meses y después pasa a través de varios filtros de prensa para eliminar partículas. Finalmente llega el momento del embotellado. Las grandes bodegas tienen zonas de embotellado totalmente automatizadas. Las más modestas tienen sistemas semiautomatizados como este. La clave del embotellado es evitar que entre oxígeno en la botella, porque el oxígeno agria el vino. Las botellas coloreadas protegen el vino de la luz, que también puede afectar al sabor. Desde tiempos antiguos se emplean corchos para cerrar las botellas, porque crean un sello hermético que impide que entre aire. El corcho, además, se hace con la corteza de un árbol, que vuelve a regenerarse, por lo que no sufre daños. Dentro de la botella, el vino sigue experimentando cambios a medida que envejece. Hoy hay que tener un puesto importante en una empresa para que te pongan una mesa de madera maciza. Lo más probable es que tu mesa sea de madera prensada, una alternativa barata hecha con productos secundarios.
El aglomerado es un tipo de madera prensada muy común. Los restos de madera de los aserraderos proporcionan la materia prima del aglomerado. El proceso empieza con la llegada de los camiones de serrín. A continuación, se añaden virutas y astillas de todo tipo de madera. Dichas astillas y virutas se meten en un gran triturador que funciona como un robot de cocina gigantesco que pica todo en trozos pequeños. Cuando finaliza el proceso, las partículas miden entre 0,2 y 5 milímetros y tienen menos de 0,7 milímetros de espesor. Para que el nivel de humedad sea uniforme, meten las partículas en unas secadoras gigantes, cuyas cámaras de combustión son alimentadas con el polvo sobrante del triturado. Tras unos 20 minutos, el nivel de humedad baja al 1,5%. Desde aquí, las partículas secas se envían a una máquina clasificadora que las separa por tamaños. Las piezas que son demasiado grandes se trituran de nuevo. El serrín será ahora el combustible de las secadoras. Las partículas más grandes se usan para la capa central más áspera del aglomerado, las más pequeñas para la capa más suave. Mientras tanto, el departamento de encolado prepara una mezcla de resina, agua, cera y endurecedores químicos. Las máquinas mezclan la cola con las partículas y la pieza de aglomerado sale lista para el corte. Un compresor de frío se encarga de eliminar el aire. Después, una prensa caliente activa la cola y compacta la mezcla. A continuación, una sierra corta el aglomerado en grandes piezas llamadas planchas maestras. Tras su paso por la prensa, están calientes y hay que dejarlas enfriar una media hora. Cuando las planchas maestras están frías, se lijan. Después, unas apiladoras colocan 80 planchas por montón. Una sierra las reduce a un tamaño más manejable para mandarlas a la fábrica de muebles. En la fábrica lo primero que hacen es laminar los paneles de aglomerado con una cubierta decorativa. Primero, la encoladora cubre la superficie con cola. Después, otra máquina pega una lámina de entre 1 y 1,20 metros de papel decorativo, reforzado con resina, barniz y otras sustancias químicas. Estas capas pueden ser de colores y diseños muy variados e imitar diferentes materiales como el granito o la madera. Una cuchilla corta el papel entre cada tablero. A continuación, una máquina apila los tableros para ser cortados. La sierra corta entre 6 y 8 tableros de una vez, dependiendo del grosor. El siguiente paso es cubrir los bordes del aglomerado. Utilizan una tira plástica de PVC a juego con el laminado. Encolan los bordes y se recorta lo que sobra para igualarlos. A continuación se preparan las piezas para el ensamblaje. Una perforadora con cabezal múltiple hace los agujeros para los tornillos. Mientras tanto, preparan la bolsa con la tornillería. Hay un recipiente diferente para cada tornillo, tuerca y perno del mueble. Las máquinas cuentan la cantidad exacta de tornillos que necesita cada pieza. La tornillería se embolsa automáticamente y se pesa para asegurarse de que no falte nada. De vez en cuando, un operario monta uno de los muebles para comprobar que todo encaja. Si está bien, el proceso continúa y se procede al embalado. Agrupan las piezas de aglomerado necesarias para cada mueble. Añaden la bolsa con la tornillería y el manual de instrucciones y lo sellan todo con una envoltura plástica. Después se mete todo en una caja y se envía a la tienda. Comprar los primeros patines para hielo es como comprar la primera bicicleta. Una especie de derecho que todo niño tiene y que implica otro bien conocido ritual: caerse de espaldas la primera vez que te subes a ellos. ¿Cuánto hace que patinamos sobre hielo? Un patín de hierro encontrado en Escandinavia data del 200 después de Cristo.
Pero posiblemente mucho antes, los patines se hiciesen acoplando cuchillas de hueso a la suela de los zapatos. Los patinadores ataban las cuchillas con cintas hasta que aparecieron las botas de patinaje a principios del siglo XX. Hoy los patines son ligeros, vanguardistas y varían según el deporte: patinaje artístico, de velocidad y hockey. La fabricación de estos sofisticados patines de hockey se realiza en 145 pasos. La bota se elabora con un material sintético que simula a la piel. Una vez cortadas las piezas con las que se hará la bota, se afeitan los bordes para que la bota no sea voluminosa, sobre todo cuando las piezas se solapen en las costuras. Colocan una pieza de refuerzo sobre lo que se llama la caña, la pieza principal que forma los laterales y la parte trasera de las botas. La pegan con una prensa caliente. Las piezas se envían al departamento de cosido. Se cose la pieza de la lengüeta. Después, usando un resistente cosido en zigzag, colocan la pieza de la caña y la del talón. Rocían de cola la caña y también el soporte del tobillo. A continuación, pegan una almohadilla de espuma diseñada para amoldarse a los tobillos de los patinadores. Después viene la alineación. Deben de estar perfectamente centrados para que el patín esté alineado y equilibrado. A continuación, una máquina perforadora hace los ojetes en la caña. Refuerzan cada ojete con un anillo de aluminio. El último paso en el departamento de cosido se llama horma. Colocan la bota sobre una horma metálica. Una prensa caliente lamina la bota para dar forma a los laterales y la parte trasera. En el departamento de ensamblaje unen las piezas usando la horma de un pie. Utilizan una plantilla de plástico blanco y una puntera de plástico negro. Le aplican una capa de cola y ajustan la bota a ella. Lijan la base de la bota para igualar la superficie y facilitar la adherencia. Una máquina automatizada aplica una capa de cola en la parte inferior del contorno de la bota. La bota después pasa por una máquina de calor durante un par de segundos para que se evapore el disolvente de la cola y tenga más adherencia. Al igual que con el alineado, deben colocar la suela correctamente o el patín estará desequilibrado. Una prensa de 8 toneladas presiona la bota. La suela está hecha de carbono fuerte o de carbono compuesto, dependiendo del modelo de patín. Cuando la cola ha secado, hacen 2 agujeros en la suela para colocar la cuchilla del patín. La cuchilla va sobre un soporte plástico. Colocan los tornillos en los agujeros y la sujetan con 5 remaches de acero y 4 remaches de cobre más resistentes. Al igual que con las suelas, el alineado de las cuchillas es crucial. Los patines con ruedas para hockey se hacen casi de la misma forma que los de hockey sobre hielo, solo que en lugar de cuchillas les colocan un chasis de aluminio con ruedas. En el departamento de acabado inspeccionan el interior del patín y comprueban los agujeros de las cuchillas y los remaches. Tapan los agujeros de las cuchillas y acordonan los 3 primeros ojetes. Finalmente colocan la plantilla, la almohadilla de espuma de alta densidad que irá bajo el pie. Y por último, y no menos importante, recortan los hilos sobrantes y eliminan los residuos de pegamento.